Buenas noches, comunidad. Hoy os llevaré a un lugar donde el tiempo se detiene, donde las sombras parecen moverse solas, donde si escuchas con atención quizás oigas los ecos de aquellas pobres víctimas que nunca pudieron escapar, las voces de quienes aún están allí, esperando a que vayas, esperando a que entres. Hay lugares que te llaman sin que los busques, y rincones ocultos donde las sombras susurran tu nombre. No todos los caminos llevan a lugares seguros, ni todos los destinos aparecen en los mapas. Hay caminos que no deberían recorrerse y lugares que nunca debieron ser encontrados. Si esta noche decides seguirme, hazlo con cuidado, porque algunos viajes no terminarán al volver. Y si sientes que algo te ha seguido después de este viaje, quizás ya sea demasiado tarde y pronto tengas una nueva historia que contarnos. Así que ajusta tu asiento, ponte el cinturón, sube el volumen y acompáñame en el siguiente viaje si te atreves. ¿Estás preparado? Hace años que viajo por la carretera N340. Primero, lo hacía junto a mis padres y mis dos hermanas cuando nos íbamos de viaje o a casa de los abuelos. Y ahora, ya de adulta, lo hago yo con mi propio coche cada vez que tengo que pasar por ella. Me la he recorrido entera, por lo que la conozco bastante bien. La N340 es la carretera nacional más larga de toda España. Atraviesa 10 provincias, uniendo por toda la costa mediterránea Puerto Real en Cádiz con Barcelona. En otro tiempo, era una carretera muy utilizada. Había mucho tráfico y largas colas de espera que tenías que aguantar si querías llegar a tu destino, pues solo es una carretera de 2 carriles, uno para cada sentido. Con el tiempo, la gente se fue mudando poco a poco de los pueblos a las ciudades. Se fue yendo del lugar, dejándola deshabitada, dejándola atrás. Y hoy, siendo una de las carreteras más antiguas del país, ya casi nadie la utiliza. Nadie la repara ni se preocupa por ella, por lo que está llena de agujeros, de pueblos abandonados y curvas muy cerradas casi sin visión por culpa de la maleza. A poca gente le gusta ya esa carretera y a nadie la recorre. Prefieren circular por la autopista, ya que es una carretera más moderna, está iluminada y está mucho más vigilada, pero a mí siempre me ha gustado mucho más la antigua. Me encantaba. Adoraba la paz y la tranquilidad que me transmitía siempre que circulaba por ella. De hecho, siempre que podía la escogía. La he recorrido cientos de veces y nunca me había dado miedo, ni me había parecido una carretera potencialmente peligrosa, como muchas otras personas me habían advertido. Creo que acabé acostumbrándome a ella, a su silencio, su soledad. Por eso siempre la prefería. Hay muchos tramos donde apenas llega la cobertura. Incluso, en muchas ocasiones la radio se escuchan interferencias o directamente deja de funcionar. No hay repetidores, ni farolas, ni un solo tendido eléctrico donde una casa pueda llegar y conectarse a la luz. Creo que por eso mismo la gente del lugar terminó por abandonar aquella zona, porque no hay nada, absolutamente nada. Y si algún día lo hubo, creo que el tiempo se encargó de hacerlo desaparecer. Con suerte. A veces te puedes cruzar con algún coche, un camión, una moto, pero no es lo normal. Por la noche lo normal es que no haya nadie, que circule solo por ella, y eso era lo que más me gustaba de aquella carretera. Pero después de lo que pasó aquella noche ya nunca más volví a tomar aquella vieja carretera. Recuerdo que volvía de Murcia, de visitar a mi hermana mayor. Eran más de las 2:30 de la madrugada y me dirigía a mi casa, en Alicante. La niebla era espesa, apenas se veía el asfalto y como de costumbre, la carretera estaba completamente vacía, nada fuera de lo normal. A mis 2 perros, Luz y Sombra, no parecía importarles nada, estaban callados, quietos, dormían en el asiento trasero de mi coche, tranquilos, en paz. No había nada en el mundo que pudiera despertarlos. Llevaba el depósito lleno y buena música sonando a bajo volumen, por lo que no tenía prisa, ya que no tenía que desviarme a alguna gasolinera para repostar. Solo era conducir 1 hora, horita y media y llegar a casa,
llegar a mi cama. Todo estaba muy tranquilo, todo iba muy bien, hasta que vi aquella maldita señal. Peaje a 3 kilómetros. Era un cartel viejo, oxidado, cubierto de musgo. No recordaba haberlo visto antes, de hecho, no recordaba haberlo visto nunca. Creí que me lo había imaginado por el cansancio, que tal vez me había desviado sin darme cuenta. Me puse muy nerviosa, las manos me empezaron a temblar, por lo que decidí parar a un lado de la carretera. Acto seguido cogí mi teléfono móvil, pero no pude conectarme al GPS, estaba apagado. Me había quedado sin batería. Giré mi mirada atrás y ahí estaba. Aquel maldito cartel seguía a un lado de la carretera. No me lo había imaginado, era real. Me había perdido. No sé cuándo ni cómo pudo ocurrir, pero sucedió. Pensé en volver atrás, volver a casa de mi hermana, pero ya era muy tarde y estaba muy cansada. Solo quería llegar a casa y tumbarme en el sofá, tumbarme en mi cama. Era el único camino que siempre tomaba, lo conocía muy bien. Era imposible que me hubiese desviado, solo era seguir una carretera larga y en línea recta, sin desvíos ni cruces, sin rotondas y llegar a casa. Lo había hecho muchas veces, pero ¿y si realmente me había equivocado? Cambiar mi ruta solo podría empeorar las cosas. Pensé que lo mejor que podría hacer era llegar a aquel peaje, encontrar a alguien y contarles mi problema. Encontrar a alguien que me pudiera guiar, que me ayudara a encontrar el camino de vuelta a casa. Por lo que segundos después, quité los 4 intermitentes y seguí mi camino. Seguí conduciendo por aquella antigua carretera. 2,5 kilómetros más tarde, a lo lejos, apareció una vieja garita en mitad de la nada, en medio de la carretera. La niebla comenzó a desvanecerse, disminuyó su intensidad. Aquella garita era muy vieja, de hormigón armado, de un color gris oscuro metálico. Estaba llena de hongos por la humedad. La pintura de sus paredes estaba desconchada. Pude observar en su interior, resguardada con un tejado de chapa oxidada, una pequeña caseta con unos ventanales muy sucios y agrietados. Por ellos salía una luz fluorescente parpadeante de un color morado neón, y a su lado una barrera bajada que bloqueaba la carretera. Me detuve frente a la barrera, apagué la radio y miré hacia aquella sucia ventanilla. Creí que era una broma. Detrás de ella había una figura, un hombre sonriente, inmóvil. Su piel era extremadamente pálida y vestía un uniforme gris con gorra. Su uniforme parecía de otra época, muy antiguo y sucio, como de los años 70, y sus ojos eran tan negros como el azabache, muy oscuros, vacíos. Tenía una mirada muy profunda y penetrante. No dejaba de mirarme, solo me miraba y sonreía con los labios cerrados. No se le veían los dientes, pero su sonrisa era muy curva y alargada. Le llegaba de un extremo a otro de la cara. «Perdone, me he perdido. ¿Podría decirme dónde estamos? ¿Hacia dónde va esta carretera?», le pregunté temblorosa. No vi ni una sola señal que me indicara el nombre del pueblo más próximo. También me pareció raro que el intercomunicador estuviera roto, colgado por fuera de la cabina, que no hubiera datáfono, ni una ranura para monedas. Tampoco había un cartel con las tarifas del peaje alrededor de la cabina. Aquel lugar no era normal, todo era muy extraño. Y aquel hombre seguía sin responderme, solo me miraba sonriendo con esa maldita sonrisa de oreja a oreja, que más que relajarme me aterrorizaba, me inquietaba, me hacía temblar por dentro. No movió la boca, ni cambió su postura o la expresión de su cara, pero su voz sonó clara y alta por el altavoz. ¡Paga el peaje! Mis perros se incorporaron de golpe y empezaron a gruñir muy agresivos. Hasta ellos notaron que algo no andaba bien, algo no iba como debía ir. El ambiente se cargó de repente, me costaba respirar. «Perdone, me he perdido. ¿Podría decirme dónde estamos?», insistí alterada. Estaba a punto de perder los papeles, de que me diera un ataque de ansiedad. Nada estaba saliendo como lo había planeado. Me había perdido, y aquel psicópata perturbado era la única ayuda que había podido encontrar, la única persona que había en el lugar. Pero nada, ni se inmutó. Siguió inmóvil. Solo me miraba fijamente y sonreía con esa maldita y asquerosa sonrisa, como si de un muñeco de porcelana sacado de una mala película de terror se tratara. Asustada y nerviosa, miré hacia ambos lados de la carretera, detrás, a mi alrededor.
con la intención de ver a alguien sentirme más segura, pero no había nadie. La carretera estaba desierta. Solo estábamos aquel siniestro hombre, mis 2 perros y yo. No había nadie más, ni una luz a lo lejos que me indicara que tenía alguna posibilidad, por pequeña que fuese. Alguna salida para poder huir de aquel lugar, una señal de que alguien se acercaba, no sé, algo. Buscaba algún signo de vida, pero no había nada. Estaba atrapada. De pronto, la radio de mi coche se encendió y comenzó a emitir un sonido extraño, como una especie de murmullo entrecortado por señales estáticas. Una interferencia electromagnética que se intercalaba entre las palabras que emitía aquella misteriosa voz. Una voz entrecortada. Mis perros seguían ladrando y gruñendo muy agresivos, muy alterados, como si estuvieran diciéndome que nos fuéramos de aquel lugar, como si estuvieran advirtiéndome de que algo malo iba a pasar. Al momento, aquella interferencia desapareció, pero el murmullo no cesaba de repetir una y otra vez las mismas palabras, como si de un mensaje encriptado se tratara. No lo entendía bien, no lograba descifrarlo. Sin dejar de mirar la radio, muy nerviosa y expectante, aumenté el volumen. Una corriente helada recorrió toda mi espalda, mi piel se erizó, mi respiración se entrecortó y mis músculos se tensaron. Me quedé sin palabras, petrificada. Se escuchó un fuerte golpe. La luz de la cabina y mi radio de repente se apagaron. Mi motor dejó de funcionar, todo se apagó, se hizo el silencio. La oscuridad comenzó a expandirse, a envolvernos, tragándose todo a su alrededor. El silencio se hizo denso, pesado. Mis perros dejaron de ladrar y comenzaron a gemir, a gruñir muy despacio. Miré hacia atrás, hacia ellos. Tenían las orejas pegadas al cráneo, el pelo del lomo erizado y la cola entre las patas. Tenían miedo, mucho miedo. Pegados a los asientos, no dejaban de gruñir mientras que con sus ojos, muy abiertos, miraban hacia las ventanillas del coche, hacia la cabina donde estaba aquel hombre sonriente. Giré mi mirada hacia aquella caseta, hacia el lugar donde mis perros miraban, pero él ya no estaba. Aquel hombre sonriente desapareció, se esfumó sin dejar rastro. Sobresaltada, comencé a buscarlo desesperadamente con la mirada a mi alrededor, hacia todos lados, pero no lo encontraba, aunque sabía que él estaba ahí, observándonos. Lo notaba, lo escuchaba, lo sentía acechándonos en la oscuridad, entre las sombras. Mi cuerpo no cesaba de temblar, cada vez me costaba más controlarlo. No pude gritar ni decir nada, no me salía la voz. Solo el latido acelerado de mi pecho rompía aquel escalofriante silencio. El aire me pesaba en los pulmones, como si algo invisible los apretara contra mi cuerpo. Apenas podía respirar, contener mi aliento, y él seguía acechándonos, como si se alimentara de nuestro miedo. Escuchaba cómo susurraba, cómo caminaba alrededor del coche buscando alguna grieta, algún agujero por donde pudiera entrar. Sentía su aliento en la nuca, cómo se acercaba lentamente hacia nosotros, pero no veía nada, no lo encontraba. La oscuridad que nos envolvía lo ocultaba. Alguien golpeó con fuerza el cristal de atrás. Giré mi mirada y ahí estaba. Era él, el hombre sonriente, que aún sin dejar de fijar sus oscuros ojos en mí, seguía acechándome, inquietándome, oliéndome desde el otro lado del cristal, pero su cara había cambiado. Ahora era mucho más siniestra, mucho más pálida y deforme. Con las palmas de las manos apoyadas en el cristal, comenzó a abrir lentamente su boca, pero no emitió sonido alguno. Solo se escuchaba el crujido seco de su propia piel cediendo, la cual comenzó a agrietarse, a resquebrajarse, como una red de fisuras en carne viva. Sus dientes eran negros y anchos, muy puntiagudos, más largos de lo normal. Del fondo de su boca salió un gusano, una lengua muy gruesa y alargada que empezó a restregar por todo el cristal, llenándolo de babas, mientras movía su cabeza lentamente de lado a lado como si disfrutara con cada roce, como si lo saboreara. Como un veneno esparciéndose por mis venas, el pánico me invadió. Mi corazón se descontroló intentando escapar de mi cuerpo, ahogándome con cada latido, cerrando mi garganta sin dejarme respirar. Mis músculos se tensaron y de pronto mis ojos,
Aterrorizados por la situación que estaban viviendo, horrorizados, comenzaron a desangrarse, a llorar desesperadamente. El hombre sonriente, sin dejar de mirarme, comenzó a moverse. Empezó a caminar pausadamente sin dejar de sonreír, sin separar su asquerosa y larga lengua del coche, restregándola con cada paso, con cada centímetro que se acercaba más a mí. Sin darle tiempo a que diera un paso más, muy alterada y llena de terror, reaccioné e intenté arrancar el motor de mi coche, pero no reaccionaba, no quería encenderse. Y aquel hombre, con cada rugido del motor, con cada intento fallido, se acercaba más a mí. Cuando aquel hombre llegó a la altura de las ventanillas de atrás y mis dos perros lo vieron restregando su repugnante lengua por el cristal, aterrados, se armaron de valor y comenzaron a ladrarle muy agresivos, muy violentamente, desviando su atención. Fijándose en ellos, aquel hombre sonriente introdujo su lengua dentro de su boca y, sin dejar de sonreír, arañó el cristal con sus afiladas garras, amenazándolos con su mirada, con su sucia sonrisa, mientras que, lentamente, retorcía su cabeza hacia un lado, disfrutando de nuestra agonía, alimentándose de nuestro miedo. El motor de mi coche arrancó, y llena de esperanza, muy sobresaltada, rápidamente puse la marcha atrás. Di media vuelta y conduje en dirección opuesta a aquella oscura caseta de hormigón, largándome de aquel maldito lugar, dejándolo atrás. No sé cuánto tiempo me pasé conduciendo, no sé si fueron minutos, horas, ni cuándo logré salir de aquel lugar. Solo sé que amaneció y mis manos aún seguían aferradas con fuerza al volante. No lo querían soltar. Con el amanecer, el sol salió y con él la niebla se desvaneció. Al ver un desvío hacia la autovía, no me lo pensé dos veces y lo cogí. Después de estar media hora conduciendo por la autovía, vi un desvío a una zona de descanso. Entré y en una campa para camiones aparqué el coche. Dejé salir a los perros y descansé por un rato tumbada en el asiento, mientras daba las gracias por haber podido salir de aquel maldito lugar, por haber podido salir con vida. Ya nunca más volví a pasar por aquella vieja carretera, y a todo aquel que me pregunta por ella, siempre les digo lo mismo. La N340 es una carretera muy peligrosa. Aunque tengáis que dar más vuelta, nunca paséis por ella. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. No muchos lo logran. Algunos se pierden en el camino. Otros sienten que algo los observa y apagan el vídeo antes de que sea demasiado tarde. Pero tú sigues aquí. ¿Seguro que estás solo? Mira a tu alrededor. Escucha bien. A veces, cuando alguien presta demasiada atención a estas historias, algo empieza a prestarle atención a ellos. Cierra el vídeo si quieres, pero si escuchas un susurro cuando lo hagas, no respondas. Solo apaga la luz y finge que nunca viste esto. Y recuerda, antes de irte, dale like al vídeo si te gustó y no te olvides de suscribirte. Eso nos ayuda a seguir trayendo más historias, aunque a veces algunas cosas no deberían ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que algo no te encuentra primero.